Hay un 10% de la población que no le queda marca y hay muchas mamás que me han preguntado, oye, mi hijo no tiene esa típica papulita, cree que no la tiene. Pero es una vacuna que se pone enfrente de los papás. Ya tenemos niños que han pasado 1, 2, 3 años en el jardín. Al principio se enfermaban de todo. De todo. Toda la semana, una semana iban, una semana no se enfermaban. Pero a medida que van pasando los años, se enferman menos. Y creo que los pediatras tenemos que seguir informando y seguir educando a la población sobre este tema, que es tan importante. Es como la base de todo, de la salud en nuestra población, en el mundo entero. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Segunda Opinión. Y hoy tenemos una gran invitada. Estamos junto a Segunda Opinión con la doctora Daniela Valenzuela Benandí. Así es. Dani, por favor, presenta a nuestra invitada de lujo. La doctora Daniela Valenzuela es pediatra de la Universidad de Chile, con formación en neurodesarrollo y urgencia pediátrica en la Universidad del Desarrollo y el Children's Hospital of Philadelphia, diplomada en crianza respetuosa y consejera de lactancia. Además, ejerce como docente universitaria de pediatría y es directora y fundadora de la clínica Vital App. Además, parte y fundadora del grupo Médicas Lactivistas. Perfecto, muchas gracias Dani y Dani también. Oye, muy agradecido de que finalmente hayamos podido coordinar. Sí, es difícil al principio, pero se puede. Llegaste. Sí, Llegaste finalmente. Oye, muy agradecido. La verdad es que yo probablemente mucha gente que nos está viendo ya te conoce. Y nosotros siempre tenemos como la tradición de romper la brecha del delantal blanco, pero en esta oportunidad contigo probablemente ya está hecha. Sí, yo siempre les cuento que a mis seguidores y a los que me conocen y todos los que son mis pacientes, que yo soy como un poco antimédico. A mí nunca me ha gustado mucho el delantal blanco porque siento que hay como una brecha, como tú dices, de médico-paciente. Yo atiendo familia, atiendo muchos niños, entonces de repente se asustan al ver a alguien con un delantal blanco y de repente ver a alguien vestido igual que ellos, que se viste igual que sus papás. Me acerca mucho más a niños que están muy asustados, que vienen con esa cosa de que me puede pinchar, me puede hacer cosas. Y cuando me ven vestidas igual que ellos, igual que sus padres, tengo mejor relación con ellos. Y creo que eso, no me gusta sentirme que me vean como algo tan superior. ¿Y quién es Daniela detrás del delantal? Bueno, yo soy Daniela, soy mujer, porque también nos tenemos que olvidar que soy una mujer, que soy una mamá de 2 preciosas cosas chiquititas de 6 años y 4 años y medio, que son toda mi inspiración para todo lo que he logrado hasta ahora. Especialmente, bueno, también muchas me conocen porque tengo un Instagram, que soy .mamapediatra, donde lo creé gracias a ellos, gracias a mis hijos, para educar a muchas mamás que tenían muchas dudas, porque la pediatría tiene demasiados mitos, demasiadas dudas, y yo sé que aquí en Segunda Opinión vamos a tratar de sacar algunos mitos y de algunos temas importantes, y sé que tienes otros invitados también que te van a ayudar mucho en eso. Entonces creo que es importante la educación en pediatría, y de repente aprovechar estas plataformas como las redes sociales creo que es algo maravilloso y que pueda llegar a todas esas partes que a lo mejor no tienen la oportunidad de llegar a una pediatría actualizada, una pediatría informada, y empoderar a las mamás en el cuidado de sus hijos creo que es demasiado importante. Perfecto, justo el espíritu, el core de Segunda Opinión es ese, lograr educar a las personas. Y hoy justamente vamos a tocar un tema que es de cierta manera controversial. Es un tema que está lleno de mitos. Muchos. Y también, aparte de los mitos, hay realidad. Así que vamos a hablar de las vacunas, mitos y realidades. Temazo. Sí, temazo. Y siempre es controversial. Cada vez que yo he hablado de las vacunas, sea en el ámbito médico, como en el ámbito del Instagram, como enseñando vacunas, la cantidad de preguntas, la cantidad de dudas, la cantidad de cosas erróneas que hay en relación a ellas es increíble. Además, hay demasiada desinformación. De repente uno dice,
dice, ay, pero es obvio, si todos, ¿cómo no van a saber qué pasa esto, que está esto otro? Pero no, uno no tiene que dar por nada hecho. Las mamás de verdad que necesitan cada día rectificar esta información, sentirse segura de lo que están haciendo por sus hijos, de que es lo mejor, de qué es lo que hay que hacer, y creo que los pediatras tenemos que seguir informando y seguir educando a la población sobre este tema, que es tan importante, es como la base de todo, de la salud en nuestra población, en el mundo entero. Bueno, entonces partamos con lo básico, ¿te parece? Uh-huh. Para entender qué es una vacuna y además de qué es una vacuna, entremos un poco como a cómo nosotros, como médicos, cómo las clasificamos, como para que todas las personas que nos están viendo y nos escuchan podamos entender desde el concepto de la vacuna. La vacuna es una sustancia, es algo que está conformado por varias cosas. Primero tenemos el antígeno, que es este pedazo que puede ser un fragmento de este agente, puede ser el agente completo, este agente puede estar vivo, puede estar muerto, acompañado de algo más. Generalmente puede ser un estabilizante, puede ser una proteína, porque vamos a ver que el sistema inmune, especialmente en los menores de 2 años, es bien inmaduro. Entonces les cuesta reconocer a estos bichitos, entonces de repente no crean las mejores respuestas inmunes. Y ahí está, en todas las investigaciones que se ha hecho, que a la vez es que asociar a esta vacuna a algo más, por ejemplo, que en este caso es una proteína, que es inactiva, que es totalmente inocua, ayuda a que este sistema inmune se estimule mejor y cree una mejor respuesta inmune. Entonces por eso ahí van las clasificaciones de las vacunas, en donde tenemos una de las clasificaciones primero es si esta vacuna está viva o está muerta, porque recuerden que el sistema inmune, que las vacunas podemos entregar el agente por pedazo o muerto o inactivado, en donde el agente está vivo pero inactivado, donde no va a producir la enfermedad grave. No va a producir la enfermedad. Exacto. Ya, perfecto. Y la otra forma de clasificarlas también es cuando nosotros hablamos de un concepto que se llama vacuna conjugada o vacuna no conjugada. ¿Y qué quiere decir una vacuna conjugada? Conjugada es que se mezcla, se junta con algo más. Por ejemplo, las vacunas conjugadas son cuando se unen esta vacuna que nosotros le llamamos polisacárida, que es un azúcar que se le pone, ya eso es, para que les quede claro, se le pone una proteína. Porque sabemos que esa proteína en el sistema inmune, especialmente de un menor de 2 años, va a hacer que este sistema inmune se estimule. Es como, por ejemplo, yo voy sola a un lugar y si yo voy sola, a mí nadie me toma en cuenta. Pero si yo voy con un guardaespaldas y ese guardaespaldas, que sería la proteína, le avisa a todos y les dice, oye, aquí estoy, mírenme, necesito que me pongan atención porque necesito crear anticuerpos. Entonces eso es lo que hacen las vacunas conjugadas y que son las que se utilizan en menores de 2 años. Es por eso que las vacunas que nosotros le ponemos a estos pequeños menores de 2 años son conjugadas y después de los 2 años ya podemos utilizar las que no son conjugadas. Ok, entonces hay un calendario. Hay un calendario. Para en el fondo ordenar un poco el momento en que un niño desde que nace hasta cierta edad tiene que recibir las vacunas. Y eso se llama un programa nacional. ¿Cómo lo denominan ustedes los pediatras? El PNI, el Programa Nacional de Inmunizaciones. Primero, yo lo que quiero destacar el Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile, que de verdad que tenemos un gran calendario. Creo que Chile, en ese sentido, somos pioneros, tenemos un muy buen desarrollo de un calendario de vacunación. Estamos cubriendo las grandes enfermedades que son las que causan grandes epidemias. En Chile, creo que es motivo para sentirnos orgullosos del calendario de programación que tenemos. Nosotros vacunamos a los niños desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, vacunando a la mamá. Vacunamos a las embarazadas, vacunamos también a los adultos mayores. No, las vacunas no son solo de niños. Son de embarazadas, niños, adultos mayores, y creo que eso es súper importante a destacar. El problema es que, claro, la mayoría de las vacunas las recibimos en los primeros 10 años de vida. Claro. Entonces nosotros nos empezamos, metiéndonos en el ámbito de la pediatría, nosotros empezamos a vacunar a nuestros niños desde que nacen. Nosotros le ponemos la vacuna de la BCG, cuando nace, que es la de la tuberculosis, que así la conocen los pacientes. Claro.
Y esa es la vacuna típica que queda la marquita en el brazo. Pero ojo, hay un 10% de la población que no le queda marca y hay muchas mamás que me han preguntado, oye, mi hijo no tiene esa típica y a lo mejor populita, cree que no la tiene. Y cree que no la tiene. Pero yo siempre les digo, tranquilas, porque hay un 10% de la población que no les produce, pero es una vacuna que se pone enfrente de los papás. Entonces yo les digo, si ustedes vieron y está anotado en el calendario que le pusieron su vacuna, quédense tranquilos. Y la otra que se empezó a poner no hace mucho tiempo fue la hepatitis B. ¿Ya? Porque en Chile se vio que había muchas infecciones connatales, o sea, periparto, a través del nacimiento de los niños con hepatitis B. Y antes se estaba poniendo solamente desde los 2 meses, pero claro, estábamos protegiendo a los niños desde los 2 meses contra la hepatitis B, pero ¿qué pasaba con estas mamás que llegaban positivas o por infección por hepatitis B y con este recién nacido? Se tenían que hacer muchas cosas. Entonces dijimos, mejor, ¿por qué no protegimos de inmediato al recién nacido? Porque sabemos que estas mamás al vacunar a estos niños estamos protegiendo también de la infección connatal. Claro. Y ha funcionado bastante bien. ¿Esa ya la tenemos incorporada? Ya la tenemos incorporada desde el 2018 aproximadamente. Perfecto. Así que están todos vacunados contra la hepatitis B. Y la hepatitis B se ha puesto muchos años atrás, desde los 2 meses. Se pone a los 2, 4, correcto, a los 6, a los 10 y a los 18 meses. Ya, antes de entrar un poco a la descripción de cada una, ¿cuál es el hito de las vacunas? ¿Dónde nace la historia? ¿Y por qué tanta vacunación a los 2, a las 4? ¿Qué hay y cuál es la historia detrás de las vacunas? Oye, creo que eso es largo. Asociado al sarampión, ¿no? Es que lo que pasa es que, a ver, nosotros, gracias a las vacunas, muchos de los que nosotros estamos acá es gracias a las vacunas. ¿Por qué nosotros ya no vemos ciertas enfermedades? Porque hemos logrado erradicar muchas enfermedades de muchos países. Eliminar hay pocas. Por ejemplo, la gran enfermedad que se eliminó en el mundo, que es diferente a erradicación, es la viruela. La viruela mató a la mitad de la población del mundo en ese tiempo, estamos hablando de muchos años atrás. Y si nosotros no conocemos la viruela, si tú no conoces la viruela, si la mamá que está no sabe lo que es una viruela, es porque gracias a la vacuna, porque hubo una vacuna que hizo que del mundo, o sea, ni siquiera de un país, no existe viruela en la faz de la tierra. Y como algo más local, en Chile hemos logrado erradicar una enfermedad que es muy importante, que es el sarampión. Yo sé que han escuchado que hubo un caso importado de sarampión. ¿Por qué? Porque en otros países sí hay sarampión. Entonces es súper importante porque podría salir una mamá diciéndome, pero ¿para qué le voy a seguir poniendo la vacuna del sarampión si en Chile no hay sarampión? ¿Por qué? Porque hemos logrado, gracias a las políticas públicas y gracias a todos los médicos infectólogos que hacen todas sus investigaciones, que mantengamos altos niveles de anticuerpos en la población. Recuerden que la vacuna del sarampión se pone desde el año de vida. Entonces uno se dice, ¿qué pasa con estos niños menores de 1 año que no se pueden vacunar? Sabemos que hay niños, lamentablemente, que vienen de padres que no les ponen vacunas. También, ¿qué pasa con esa población? O que tienen alguna contraindicación contra la vacuna. Por ejemplo, ahora yo he tenido 2 o 3 niños que tienen una alergia a la alfa-lactoalbúmina, que es un componente que tiene esta vacuna. Entonces, esos niños tienen totalmente contraindicada la vacuna hasta que se bajen los niveles de inmunoglobulina E contra esto. Entonces nosotros también tenemos que pensar poblacionalmente, ¿qué pasa con estos niños? Ahora, la gente viaja. Ya no, la gente antes uno decía, la gente que viajaba era la gente que tenía plata. No, ahora todo el mundo tiene la opción de viajar fuera del país, a lugares donde sí hay sarampión todavía. Y también hay mucha inmigración. Hay mucha gente que viaja de todo el mundo a Chile. No sé, de repente siempre vamos a tener el riesgo de que alguien que sale del país y regresa o alguien que viene al país de otro lugar en donde sí hay sarampión pueda traernos algún sarampión. Ok, entonces la importancia de las vacunas primero es para controlar un grupo de enfermedades que podrían ser endémicas o no. Exacto. ¿Cierto? Y el gran problema de estas enfermedades es que probablemente sean hasta mortales. Mortal, o sea, estamos hablando, por ejemplo, el sarampión en menores de 1 año puede ser mortal. A lo mejor en algunos niños más grandes puede ser no tan mortal, pero por ejemplo, si a un hijo mío le da un sarampión a los 6 meses, tiene alto riesgo de morirse. Las meningitis, yo creo que la meningitis es un buen tema a tocar porque la meningitis... Pero todavía no lo toques porque sí, te lo voy a preguntar. Más que nada es por el tema de la mortalidad de las meningitis. Nosotros sabemos que si a alguien le da meningitis, la probabilidad de que se muera, especialmente si tengo 1 año, menor de 1 año, es 95%. Y si no se muere, queda con secuelas. Claro. Entonces, en eso vamos. O sea,
La finalidad de la vacuna. La finalidad de la entonces, vacuna, porque nosotros decimos, ay, muchas mamás pueden decirme, pero que se enferme, total, ahí va a crear anticuerpos. Pero la diferencia es que si yo me enfermo con una vacuna puesta, la probabilidad de que yo me muera es 1%. La probabilidad de que yo me muera de la infección natural es un 50%. Esa es la diferencia. Perfecto. Bueno, ahora que tú tocaste un poco el tema de la inmunidad, hay una como creencia, ¿cierto? O uno siempre escucha que dicen, yo prefiero que mi hijo, ¿cierto?, adquiera la enfermedad para tener la inmunidad. Exacto. Que la vacuna, un poco hablando de la inmunidad natural, la inmunidad adquirida. ¿Nos puede contar un poco al respecto? A ver, yo voy a poner el ejemplo también ahora de la pandemia. Nuestros hijos estuvieron encerrados, estuvieron sin contacto con el mundo, sin contacto con diferentes antígenos, que no solamente son las vacunas, son el estar en contacto con el ambiente, con animales, con otros. ¿Por qué estamos viendo esta explosión de niños enfermos? O sea, de verdad, las urgencias están atochadas. A mí me escriben las mamás todos los días que se enferman, que empezaron a entrar al colegio. De repente se enfermaban todos los meses, una semana bien, una semana mal, porque este sistema inmune estaba como un pañuelito blanco, que nunca ha tenido contacto con nada, nunca ha estado estimulado. Entonces de repente se vio enfrentado a esta jungla de cosas y también lamentablemente durante la pandemia bajaron mucho las tasas de vacunaciones por diferentes motivos y ahora estamos pagando mucho las consecuencias de eso. Entonces, de repente, cuando nosotros enfrentamos a un niño vacunado, un niño que ha tenido contacto, que ha salido al ambiente, que juega con tierra, que tiene mascota, es un niño que se enfrenta mucho mejor. No sé si les has fijado, las que ya llevamos hartos años siendo mamá, ya tenemos niños que han pasado 1, 2, 3 años en el jardín, al principio se enfermaban de todo. De todo. Toda la semana, una semana iban, una semana no se enfermaban. Pero a medida que van pasando los años, se enferman menos. Antes se enfermaban 10 veces en el año, ahora se enferman 5, ahora 2, 3. ¿Ya? Entonces uno se va dando cuenta que, claro, ¿por qué pasa esto? Es porque esos niños han estado expuestos a antígenos. Y más encima, son niños que ya llevan con vacunaciones, ya llevan 2, 3, 4 dosis de ciertas vacunas. Los niños que los papás le ponen todos los años su influenza, que han puesto COVID. Estamos con un 30% de positividad de COVID en estos momentos. Incluso está aumentando un poco la influenza A, la influenza B. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿usted está vacunado? No, no se la puse. Es que como nunca se enferma. Y yo, no, pues tienen que ponérsela. Eso mismo. Entonces, enfermarse o exponerse a cierta inmunidad no es equivalente a no vacunarse. A no vacunarse, exacto. Porque yo digo, las vacunas no le van a hacer que no se enferme. Pero que cuando estén expuestas a ese antígeno, digamos ya, influenza, que es la típica del invierno y todo, ¿qué hace la vacuna? La vacuna no va a hacer que no te dé influenza. Pero, por ejemplo, si yo tengo 2 niños, uno vacunado, otro no vacunado, la diferencia es que al vacunado le va a dar a lo mejor unos 2, 3 días de fiebre, le va a dar como un resfrío, una gripe común, simple. Pero el que no está vacunado tiene más riesgo de hacer síndromes febriles mucho más prolongados, incluso neumonias, cuadros mucho más graves. Lo estamos viendo ahora con el rotavirus, que también yo creo que tú me vas a preguntar después, porque ahora estamos con un boom de rotavirus. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese niño que me llegó a la urgencia vacunado y el niño que me llegó a la urgencia no vacunado? Es que el niño que me llegó a urgencia con un rotavirus positivo, que yo le tomé el examen, me salió positivo, ese niño se fue para la casa. El que estuvo vacunado. El que está vacunado, con una gastroenteritis simple, con medidas simples, pero el niño que me llegó con un rotavirus sin vacuna, ese niño está hospitalizado con una deshidratación severa, con altas tasas de pérdidas fecales, muy febril, en muy mal estado general. Entonces ese niño se quedó hospitalizado y el otro se fue para su casa. Ok, entonces podríamos cerrar como esta parte de la importancia de que uno estimula y mejora la inmunidad. Exacto. En el fondo prepara, ¿cierto?, al cuerpo para poder enfrentar efectivamente la enfermedad cuando ya la adquiere de otra forma. Exacto. Creamos policías, le damos policías a nuestro cuerpo. Le damos la capacidad de poder defenderse. Y conocer además. Y conocer al factor. Exacto. Y evita que la enfermedad se presente en su forma más grave. Totalmente. Ya, entonces esas son como las utilidades de la vacuna. Exacto. Y como papá, ¿yo cómo podría saber y dónde encuentro el calendario, el programa nacional? O sea, lo primero que yo siempre les digo, por favor, mantener los controles sanos. Ya. En pediatría es el único momento. Yo siempre cuando hago docencia, yo les digo, ustedes se fijan cuando ustedes estudian que somos los prevencionistas de riesgo de la medicina. Claro. Porque ustedes, los adultos, no tienen controles sanos.
Somos los únicos que vemos niños sanos y tenemos un objetivo. No es porque queramos que los verlos todos los meses. Es porque nosotros dentro del control sano tenemos que evaluar cómo está creciendo, cómo se está desarrollando, cómo ha ido su sistema inmune, cómo está el calendario de sus vacunas. Nosotros ir enseñándoles, ir educándolos en diferentes áreas de hasta de qué crema usar, no crema usar. Y entre el control sano lo más importante es las vacunas. Nosotros les decimos, miren, tiene 4 meses de edad, a su hijo le corresponden estas vacunas. Después vamos a hablar de que hay vacunas que están en el programa nacional y vacunas que no están en el programa nacional. Nosotros tenemos que recomendárselas, tenemos que decirle, ¿y por qué? No llegar y dar un papel y ya póngale esto. Eso. No, nosotros tenemos que explicar, mire, le vamos a poner tampoco llegar uno y decir, le toca esta vacuna porque yo creo que le toca. No, exacto. O sea, nosotros tenemos que preguntar. Yo siempre les digo, ya, le vamos a poner la vacuna a los 4 meses, pero recuerden que están las complementarias, que son estas. Ustedes se las van a colocar y muchos papás me preguntan, ¿pero qué opina usted, doctora? ¿Es necesario colocársela? ¿Es diferente que yo le explique lo que es la vacuna? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y por qué creo que es importante que se la coloque? A base de información verdadera, de información de pediatras que estamos estudiando, que estamos actualizados, no de Dr. Google, no de la vecina que de repente tiene muchos mitos, muchos miedos, con el afán de las redes sociales. Todos los movimientos, tanto pro vacunas como anti vacunas, han informado o desinformado a la población de una manera que de repente da susto. Entonces, antes de tomar una decisión, eso genera confusión. Demasiada confusión. Tú te mueres las cosas que de repente me llegan diciendo, yo así como, ¿quién te dijo eso? O sea, y yo siempre les digo, ¿ya han conversado con su pediatra de este tema? No, es que el pediatra no sé qué, pero es que no, de repente no lo llevó al control sano. Y yo, pero para eso es importante. Por eso nosotros insistimos, llévenlo a sus controles, porque ahí pueden sacar todas sus dudas. Y pregunten. ¿Qué pasa porque en el fondo el programa está estandarizado? Es decir, a los 2, recién nacido, a los 2, a los 4, a los 6, después al año. Y hay cierto 18. Momento. Exacto. ¿Qué pasa cuando, por alguna razón no voluntaria, ¿cierto? Es decir, el papá no quiere no ponerle, sino por alguna razón hay un atraso. ¿Qué sucede? A ver, las vacunas, el calendario está hecho para ponerlo en cierta forma, pero el calendario siempre se puede arreglar. Llegan muchos pacientes, por ejemplo, no vacunados o que nacieron en otros países donde los calendarios son súper distintos o no son tan completos como en Chile o al contrario. Entonces, eso es súper importante, que se tiene que evaluar paciente a paciente, porque hay vacunas que se pueden poner y se colocan con la misma periodicidad que se hubiesen puesto cuando bebés. Como uno dice, ya lo que no se hizo antes no se puede hacer, pero el calendario se puede actualizar. Hay ciertas vacunas que no se pueden poner después de cierta edad y uno va diciendo, ya, esta vacuna la vamos a poner. Por ejemplo, en Chile, no en todos los países se pone, por ejemplo, la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis. Correcto. Que, ojo, no protege contra la tuberculosis la que uno da respiratoria. Los niños igual pueden tener tuberculosis, claro. Nos protege contra la tuberculosis miliar, con la meningitis, la tuberculosis diseminada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me pasó con una amiga cercana que vivía en Estados Unidos y trajo a vivir con su hija de 2 años. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es ver qué vacunas le pusieron en el otro país y decir, ya, te faltan estas. Entonces, nosotros mandamos a vacunar contra estas vacunas. Hay ciertos rangos. Obviamente, es diferente que me llegue un niño de 2 años a un mayor de 5 años, porque nosotros sabemos que hasta los 5 años vamos a poner la TBC. Antes no. Entonces yo le digo a la mamá, ya, te falta esta, vamos a poner esto otra. También hay ciertas vacunas, hay muy pocas vacunas que tienen así como muy estricto límites. El horario, el límite. Por ejemplo, la del rotavirus. Que por alguna razón el niño enfermo, alguna contraindicación específica, por ejemplo, los niños que yo te contaba, la tresvírica, que son alérgicos importantes, que hacen anafilaxias contra la alfa-lactoalbúmina. Pero no significa que yo no se la vaya a poner al año. A lo mejor voy a tener que esperar al año y medio, a los 2, a los 3 años. Pero se la voy a poner cuando me permita su sistema inmune, su sistema y todo, y me disminuya el riesgo, se la voy a poner. Porque no tengo espacio, pero lo importante es ponérsela, arreglarle su calendario y bajo supervisión médica. A ver, recordemos un poco el esquema. Ya. ¿Cuál es el recién nacido? El recién nacido se les ponen 2 vacunas, que son la BCG y la hepatitis B. Perfecto. 2 meses. A los 2 meses se le ponen, ahora,
aquí hay una cosa. Este año cambió el calendario de vacunación, así que les voy a hablar del calendario desde el 1 de mayo, desde el 2023. No, o sea, no del nuevo, el último, el último más actualizado. Ahora, eso en Chile. Para la gente que no está logrando escuchar y no está afuera. Esto es en Chile. Desde este año se está poniendo la primera Hexacin, que son la vacuna, que son seis bichitos, digamos, por así decirlo. 6 agentes, que es la DPTA, la difteria, tétanos, pertussis, ahora se pone A celular en Chile, la polio, que se pone inyectable, antes se ponía oral, ¿no? Eso también es un tema, ¿ya? Se pone la polio y se pone la hemófilos influenza y la hepatitis B. Ya, eso es a los 2, 4, 6 y 18 meses. Ya, 2, 4, 6, 18. Se pone la Hexacin. Perfecto. A los 2 y 4 meses se pone también la Prevenar 13, que es contra la vacuna del neumococo, que es la 13 valente del neumococo, que fue un agente que causó meningitis, neumonía, bacteriemia oculta, y que gracias a eso hemos claramente una disminución. Pero también, ojo, por favor, pónganle sus vacunas, porque ha habido un repunte de neumonías bacterianas que nos tiene bien preocupados, y porque también ha disminuido un poco la vacunación contra el neumococo. ¿Esas están dentro del programa? Están dentro del programa. ¿O son accesorios? No, son todas las que yo les voy a hablar. Yo no les voy a hablar de las complementarias, voy a hablarles solamente de las del programa nacional. Perfecto. Y la otra que se está poniendo desde los nacidos del 1 de mayo del 2023 es la Vexero, que es contra la meningitis, que se pone desde este año. Antes se ponía como vacuna complementaria, y es una vacuna importantísima porque después les voy a contar por qué. Es contra el meningococo B. Eso se pone a los 2, 4 y 15 meses se va a poner, porque todavía no está en el calendario oficial, claro. Pero sí viene, porque no se ha querido poner en el calendario oficial, porque obviamente todavía no tenemos niños que tengan 15 meses. O sea, el próximo año se va a lanzar esta vacuna para los niños nacidos. Okay. Después. Eso a los 4. A los 6 meses se pone solo la Hexacin, que fue la que yo te conté, que se pone sola. Y después ya nos saltamos hasta el año de vida, donde se pone la tresvírica, que es la rubiola, parotiditis y sarampión. Se pone la primera de meningococo, pero no B. Es una vacuna conjugada cuadrivalente que incluye las cepas A, C, W, 135 y Y. Y después ya nos saltamos hasta los 18 meses, donde le ponemos la varicela, la hepatitis A y la última hexavalente, que es la que yo te contaba. Y ahora también nos saltamos después a los 3 años, donde le ponemos la segunda dosis de varicela y la segunda dosis de tresvírica, que antes se ponía en primero básico. Así que se sacó la de primero básico y ahora se pone a los 3 meses, pero desde los nacidos del 2019. O sea, todos los nacidos desde antes del 30 hasta el 31 del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018 tienen el calendario anterior. O sea, no reciben la vacuna de los 3 años, pero reciben la tresvírica en primero básico. Yo tengo un hijo que nació el 2017 y otro que nació el 2019. La diferencia entre ellos es que Tomás, mi hijo mayor, ahora en primero básico lo van a poner la tresvírica, y al menor se la van a poner, ya se la pusieron a los 3 años. Claro. Y ya después vienen las vacunas escolares, que son en primero básico, que obviamente si nacieron después del 2019 le ponen solamente la DPTA, o si no nacieron antes le ponen junto con la tresvírica, y después ya vienen las vacunas escolares de cuarto y quinto básico, que son el virus papiloma humano. En octavo básico le ponen la DPT, que es la difteria y tétanos, la DT, y ya después... Bueno, y están obviamente las anuales, que son la influenza, como todos los años, y ahora también entra dentro de estas anuales la vacuna del COVID. Y además uno no necesita aprenderse qué vacuna le corresponde, más bien tiene que ir a su pediatra. Es que exacto, o sea, por favor, nosotros tenemos una misión, para algo existimos los médicos, especialmente los pediatras. Nosotros estamos para cuidar la salud de los niños, para enseñarle a los padres a cuidar a sus hijos. Nosotros también los acompañamos hasta en cosas de crianza. O sea, lo mínimo que podemos hacer es enseñarles sobre salud, sobre vacunas. Y siempre tenemos que estar abiertos, y yo por lo menos estoy segura que mis colegas que yo conozco estamos siempre abiertos a responder cualquier duda que tengan con vacunas. Y es totalmente entendible que tengan dudas con ellos, porque nosotros tenemos miedo, porque la vacuna que da fiebre, que va a doler. Yo también. A mí también me daba pena de repente ver a mi hijo llorar después de una vacuna, como que estaba feliz porque sentía que su sistema inmune se estaba estimulando, estaba siendo más fuerte, y a la vez igual me daba pena cuando lo pinchaban y salía llorando, pero decía, ya.
Pero, ¿qué es esto? Es un llanto por un rato, pero después lo veía feliz, contento, un niño sano, niños sanos que yo sé que están protegidos. Por ejemplo, a nosotros nos gusta viajar. Yo sé que hay muchas familias que ahora todas ya tenemos la posibilidad de viajar. Entonces, a mí me da miedo llevarlo a un lugar donde se puede contagiar de enfermedades que en mi país no están. Entonces yo siempre preguntando, ¿es necesario vacunarlo? Por ejemplo, voy a Brasil, ¿tengo que vacunarlo contra la fiebre amarilla o no? ¿Tengo que vacunarlo en Isla de Pascua? ¿Tengo que vacunar? Hay muchas vacunas que incluso en Chile, que a mí se me olvidó cuando hablamos del programa nacional, que se ponen solo en ciertas regiones del país. Por ejemplo, la segunda dosis de hepatitis A solamente se pone en 2 regiones del país, que es la región de Parinacota y la región del Biobío, porque se ha estudiado que en esas zonas hay más hepatitis A. Y en el resto de Chile es complementaria. Por ejemplo, si nosotros viajamos a Isla de Pascua, tenemos que ponernos la fiebre amarilla, porque allá hay fiebre amarilla, no en el resto del país. Entonces esas son cosas importantes. Mira, yo creo que algo que nos va a ayudar a ejemplificar mucho sobre el beneficio de las vacunas, y te lo voy a preguntar cómo lo entiendo, que hay sobre la vacuna Bexsero y la meningitis, y probablemente esto sea muy ejemplificador por qué son útiles las vacunas. Es un temazo, porque la meningitis es un tema. En Chile tenemos meningitis. Primero, quiero dejar claro que en Chile hay meningitis, sí. ¿Cómo se ha comportado la meningitis en Chile? En estos momentos actualmente, en los últimos informes epidemiológicos de meningitis, aunque no son así casos mucho, 1 o 2 casos son realmente... es relevante. Es relevante. ¿Por qué? La meningitis es una enfermedad, primero, mortal. Tiene una alta tasa de mortalidad. Estamos hablando de meningitis en niños, ¿ya? Incluso en adultos. A ver, también en adolescentes también. O sea, en cualquier grupo etario, la meningitis es altamente mortal. Y los que no se mueren quedan secuelados. Okay. ¿Ya? Estamos hablando de la meningitis bacteriana, porque hay por mucho. Y estamos hablando especialmente de la meningitis a lo que tiene que deberse al meningococo. Correcto. A la Neisseria meningitis. ¿Cómo se ha comportado la meningitis en Chile? Bacteriana por Neisseria meningitis. Yo me acuerdo en el 2012, no sé si tú te acuerdas, en el 2012 que hubo un brote de meningitis, ¿ya? Y que fue por el agente W135, que fueron por también. Nos trajeron la meningitis por una importación. Quedó la embarrada. Yo era becada de pediatría en ese tiempo y vi muchos casos de meningitis y niños que o no se morían o quedaban secuelados. Les daba también otra cosa que se llama meningococcemia, que es cuando esta bacteria se mete a la sangre. Una infección grave. Una infección sistémica. Gravísima, sistémica, que da vasculitis. Los niños se les tenía que cortar extremidades para poder parar la infección. Llegaban en shocks sépticos imposibles de sacar. Yo nunca voy a olvidar estando en la UCI cuando nos llegó una meningococcemia. Yo estaba mirando cómo la reanimaban a esa niña. Esa niña se murió. Pero fue terrible, o sea, a mí nunca se me va a olvidar lo que yo viví cuando en esa... Y ahí fue cuando comenzó, antes de eso, no existía la vacuna contra... O sea, existía, pero no estaba dentro del programa nacional la vacuna de la meningitis. Y ahí fue cuando se empezó a vacunar a los niños. Primero se empezó a vacunar con Menactra a los 9 meses, se empezaron a hacer varios esquemas hasta que se decidió finalmente dejar la vacuna al año. Porque se ha visto que al año también tiene una reacción cruzada y protegía a los menores de 1 año y también protegía a los adolescentes, a los adultos mayores, etc. Pero ¿qué pasa? Antes del 2012 y después de la vacunación, claro, la tasa de las meningitis por estas cepas de A, C, W135, Y empezaron a disminuir. Pero se nos olvidaba una, que era la B. Antes de esta crisis del 2012, la principal causa de meningitis B, principal causa de meningitis era la meningitis B. Pero no existía vacuna contra la meningitis B. El 2018 llegó la meningitis, se creó la vacuna que es esta Bexsero, que llegó el 2018 a Chile. Llegó obviamente como vacuna complementaria. ¿Y qué empezó a pasar? Si uno pusiera a hacer un gráfico, antes era así la meningitis por W135 y la meningitis B estaba acá, porque siempre ha habido en Chile la meningitis B, y empezó a bajar, pero empezó a subir una que se llama meningitis B. Entonces se empezaron a dar cuenta, chuta, ahora ya no tenemos meningitis W135 gracias a la vacuna. Pero ¿qué pasa con esta meningitis B?
que también nos está causando muertes en niños. También es muy grave en adultos mayores. Incluso yo tuve que hacerle una entrevista una vez a un atleta paralímpico que perdió sus extremidades y creo que una de sus manos por una meningitis a los 20 y tantos años. Era un paciente que había cursado con una meningitis, que no estaba vacunado. No vacunado a los 20 y tantos años. Y la consecuencia, no murió. No murió. Quedó secuelado. Quedó secuelado totalmente. Y también, otra cosa que también quiero que quede muy claro, nuestros adolescentes son los principales reservorios de meningococo. Entonces, ¿qué pasaba con los adolescentes? ¿Qué pasaba con esta población no vacunada contra el meningitis B? Y se empezó a vacunar a los niños contra meningococo. Claro, pero nosotros nos empezamos a preocupar solo de los niños. Sí, empezamos a vacunar, y tengo que decir, es una vacuna cara. Ya, yo entiendo que hay muchas... ¿Está dentro del programa? No está dentro del programa hasta el año, hasta este año. Entonces, por eso es que es importante. ¿Por qué? Se empezó a colocar, porque después de todas las investigaciones y de todos estos rebrotes que han habido en el sur, en el norte de Chile, dijeron, a ver, no, tenemos que empezar a poner esta vacuna, porque sí, ya no estamos teniendo meningitis por estas cepas, que igual hay, pero menos. Y un 50% de las meningitis que hemos detectado son por meningo B. Empecemos a vacunar a nuestra población. Ya, le incluimos en el vacunatorio, que lo encuentro maravilloso porque los papás que no podían pagarla ahora van a poder incluirle, va dentro del programa nacional, que lo encuentro maravilloso, gracias a los epidemiólogos, a los que decidieron esto, y a los infectólogos, todo, que esto es un trabajo multidisciplinario. Pero ¿qué pasa con los niños que nacieron antes del 1 de mayo, que nacieron hasta el 30 de abril de este año? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes? ¿Qué pasa con nuestros adultos? ¿Qué pasa con el personal de salud, que somos adultos? Seguimos siendo un reservorio de meningitis, seguimos también teniendo el riesgo. Yo, imagínense, si yo veo a un paciente con meningitis, tengo el riesgo de que me dé meningitis, que me dé meningococcemia. Me puedo morir por meningitis, por meningococcemia, me puedo morir, puedo perder un brazo, puedo perder una pierna. Eso es porque nosotros no estuvimos expuestos a esa vacuna. Exacto, porque nosotros no estuvimos expuestos a esta vacuna. Entonces, qué susto, ¿no? Yo como persona, incluso como mamá, mis hijos son grandes. Entonces, yo me acuerdo cuando salió la meningitis, cuando salió la Vexero, y me dicen cuánto cuesta, es como, ya, pero ¿qué prefiero? Ahorrar por esto, pagarle esta vacuna que es tan importante, porque yo no voy a asumir ni siquiera con mis hijos, ni siquiera un 1% de probabilidad o un 0,1% de probabilidad que a mis hijos les dé meningitis. Porque sé lo que puede causar la meningitis. ¿Esta vacuna en qué etapa debería estar incluida? Se puede poner desde los 2 meses, desde las 6 semanas de vida. En Chile se pone a los 2, a los 4 y a los 15 meses, 1 año después de la primera dosis. Y en mayores de 2 años son 2 dosis. O sea, es decir, era una vacuna complementaria. Es una vacuna complementaria hasta antes del 1 de mayo de este año. Y ahora está incluida dentro del programa nacional. Ahora está incluida en el programa nacional. Pero, por ejemplo, lo que yo hago énfasis, si ustedes tienen hijos que nacieron antes de estas fechas, yo siempre se las voy a recomendar. Incluso mamá me ha preguntado, ¿y qué hago con mi hijo que tiene 10 años, 15 años, 20 años? O yo me la quiero poner. Yo le digo, si usted tiene los medios económicos para hacerlo, póngasela. Porque aparte de estar protegiéndose usted, está protegiendo a muchas poblaciones que no están vacunadas, que son muchos, porque no todas tienen la posibilidad de pagar 100, 130 mil pesos que cuesta la dosis de esta vacuna. Entonces nosotros al vacunar también protegemos a los demás, porque nosotros disminuimos nuestra aportación y disminuimos la probabilidad de enfermarnos. Es súper importante entonces las vacunas complementarias para un grupo de personas. Un grupo de personas, para todos en realidad. Y aparte que los infectólogos y GSK, que es uno de los laboratorios que trae la Vexero a Chile, se puso como... nacionalmente nos pusimos como meta, ojalá que todo entre dentro de esta campaña, erradicar la meningitis en el 2030. Claro. Ahora que tú tocaste eso, el tema de las nuevas campañas, aparte de esta campaña, ¿hay otras campañas más? Se hacen campañas siempre. El 2021 se hizo la campaña contra el sarampión, que se revacunó a todos los niños que tenían entre 13 meses a 5 años, 11 meses. ¿Y cuál era el objetivo de estos niños? Era aumentar los anticuerpos de la población para protegernos, para evitar que cuando nos llegue un caso importado estemos súper preparados con nuestros anticuerpos listos en caso de que nos llegue y tengamos algún contacto con niños con sarampión o adultos con sarampión. ¿Te parece que conversamos un poco, si bien las vacunas son muy relevantes e importantes, también saber que
podrían causar ciertos efectos adversos. ¿Existen efectos adversos a la vacuna? Así es. ¿Y cómo uno, como papá, podría efectivamente saber si debo vacunar o no con esa vacuna? Ya, los efectos adversos son reales. Lo que pasa es que hay efectos leves, moderados y severos. La mayoría son leves, yo diría que un 90% son leves, moderados, y los severos son muy, muy, muy específicos. Hay una cosa que se llama vigilancia de efectos adversos a las vacunas, que cada vez que un niño tiene un efecto adverso, se tiene que informar al ministerio a través de Hay un registro. Hay un registro, o sea, se llevan súper bien los registros de niños que han presentado efectos adversos severos a la vacuna. Encefalopatía, fiebres, convulsiones o alguna muerte asociada a las vacunas. Ahora, ojo, cuando uno asocia las muertes a las vacunas son rarísimos y muchas veces a todo, como es que todo se le echa la culpa a la vacuna y de repente si uno empieza a hacer un estudio, porque esos niños se estudian así a fondo, se da cuenta que ese niño tenía algo más. Y generalmente en la mayoría de 10 que uno dice esto puede haber sido asociado a la vacuna, uno finalmente es uno a la vacuna, los otros 9 eran porque tenían algo más, etc. Por ejemplo, los efectos adversos más comunes que vemos son fiebre, dolor en el sitio de punción, eritema, que es enrojecimiento, está la reacción de Athus, etcétera, pero que son efectos leves, que no producen gran daño. O sea, para los papás puede ser terrible que su hijo esté con fiebre, pero yo les digo tranquilos, porque no hay nada que el paracetamol, que medidas físicas y que mucho amor y mucho abrazo no vaya a quitar. Es decir, por supuesto que ese efecto adverso es poco o casi nada en relación a que tenga una meningitis o una de estas. Es que la fiebre de meningitis, su hijo se va a morir. La fiebre con vacuna Vexero es fiebre. Claro. Es una reacción inmune nomás, es que el cuerpo está trabajando. ¿Te parece que conversemos sobre las creencias? Exacto, los mitos, que es buen tema. Me encanta. A ver, un tema, el primer mito que yo quiero dejar claro es el tema, porque me siguen preguntando, y hace poco yo hice una publicación sobre eso, es el tema del mercurio en las vacunas. El mercurio se utilizó para las vacunas como estabilizante y también como antimicrobiano, porque las vacunas antes se contaminaban. Y si tú te vacunabas ya a los niños y se morían no por la vacuna en sí, se morían porque la vacuna se contaminaba con una bacteria y te entraba a la sangre y quedaba la embarrada. Entonces empezaron a crear diferentes estabilizantes para que esto no sucediera. Ahora, en Chile actualmente, en nuestro calendario de vacunación, ninguna vacuna, bueno, una sola tiene timerosal, que es un mercurio orgánico, no es inorgánico. Y dentro de la dosis probablemente. Y la dosis de que es la hepatitis B, que es la vacuna que le ponemos al recién nacido. Es la única vacuna que le ponemos a en Chile que tiene, es como, a ver, la dosis tóxica es 30, la vacuna tiene 0,003. Claro, o sea, es mínimo. Es mínimo. Y ese es todo el mercurio que le ponemos a nuestros hijos en vacunas. O sea, una intoxicación por mercurio jamás va a ocurrir. Jamás. Y ninguna, porque nosotros ya no ponemos, por ejemplo, la pentavalente tenía un poquito de timerosa. Ya no ponemos pentavalente, ponemos hexavalente. Ya no ponemos ninguna, de verdad que ninguna. Así que no hay ninguna causa que me digan, es que no le quiero poner mercurio a mi hijo. No, porque o sea, primer mito, existe cierto riesgo con mercurio, pero en dosis muy elevadas. Dosis tan estudiadas, está súper estudiado que además eso. Está estudiado, está muy bien pautado las dosis tóxicas. Exacto. Y las vacunas que llegasen a tenerla es una dosis mínima. Que por la cantidad no debería producir nada. Nunca. Y actualmente en el programa que tenemos, probablemente solo sea una que la del recién nacido. Que la del recién nacido. Y sería eso y también, yo tengo otra duda, que te la hago de inmediato. Dale. Mira, me gustaría ir como preguntándote las creencias como más típicas que uno no hay problema. Va escuchando. Mira, por ejemplo, vacunas y autismo. Eso creó mucha controversia en los años 90. Incluso, solamente quiero decir que el médico que hizo esta investigación y que la revista que tiró... La publicación perdió la licencia de médico porque causó mucho daño con eso, porque está demostrado que el autismo no tiene ninguna... Uno nace, es una cosa genética. El autismo no porque tú haces algo vas a ser autista o no. Entonces, las vacunas no producen autismo. Y está súper, hiper estudiado. Así que eso hay que dejarlo súper claro. Ese niño que iba a ser autista, lo vacunaron o no lo vacunaron, iba a ser autista igual. Es decir, en el fondo, la creencia de que la vacuna puede producir autismo... Es falso. Es falso. Porque
porque además sabemos que el paper que se publicó... Incluso la revista pidió permiso, y una revista muy importante, y pidió permiso, pidió disculpas por esta publicación. Y la persona que lo publicó también probablemente tuvo... Sí. Ya, o sea, primer mito, vacunas. Bueno, no. Segundo, porque ya hablamos del mercurio, ¿cierto? Segundo. ¿Qué hay sobre vacuna a mi hijo y se debilita el sistema inmune? Al contrario, aumentamos el sistema inmune. Lo que pasa es que cuando uno vacuna a las personas hay como todo un sistema inmune que está trabajando, y como que los niños tienen fiebre y creen que están enfermos, y muchas veces están pasando por un periodo también de infecciones. Por eso nosotros como que siempre decimos ojalá no vacunarlos cuando están enfermos, porque de repente cualquier cosa que les pasa a los niños le echan la culpa a la vacuna, pero la vacuna no enferma. No, imposible que enferme. Ya. Entonces va muy, muy de la mano de la otra pregunta. Que uno pone una vacuna con algún agente y esa agente le va a producir una enfermedad. ¿Eso es así? No, lo que uno hace es que, bueno, va a depender del tipo de vacuna. Ya, hablemos de las vacunas que son virus y virus atenuados. Si yo tengo un sistema de inmune normal que no tiene una inmunodeficiencia, por ejemplo, no sé, por trasplantados, etcétera, esa vacuna lo único que va a hacer va a entrar al cuerpo y va a estimular el sistema inmune para que cree anticuerpos. El problema es que de repente, por eso estas vacunas vivas están prohibidas en niños inmunocompetentes o que tengan familiares con alguna inmunodeficiencia, por ejemplo, trasplantados, bajo quimioterapia, etcétera. Pero es porque en esas personas específicas tenemos una contraindicación, pero solo de este tipo de vacunas, o sea, vacunas vivas atenuadas. Pero el resto de las vacunas no hay ninguna contraindicación porque es un pedazo del virus, es una proteína, etcétera. Entonces es imposible que enferme. Lo que nosotros enferman son los virus. Si no tenemos un virus, no tenemos un agente infeccioso activo, no nos podemos enfermar. Entonces, otra desmitificación. Exacto. La vacuna que tiene el agente no va a producir la enfermedad que estamos previniendo. Exacto. Todo lo contrario, prepara al cuerpo para reaccionar en caso de. En caso de. Perfecto. Hablemos ya como tema final sobre vacunas y COVID. Oye, el COVID hasta yo de repente me pierdo un poco en el calendario, pero está súper claro en el ministerio. Ustedes se pueden meter a la página y todo. A ver, el COVID es un virus que llegó para quedarse. No, ya pasó la pandemia, pero va a ser como la influenza. Yo siempre les doy el ejemplo de la influenza estacional, y vamos a tener que aprender a vivir toda nuestra vida con el COVID. No es una vacuna, no es un virus que logremos erradicar del mundo, no, o sea, va a pasar eso. El coronavirus. En el fondo. El coronavirus, o sea, ojo, porque es COVID, porque el coronavirus hay muchos coronavirus. Claro. Estamos hablando del coronavirus COVID. Que produce COVID. Entonces, lo que va a pasar, esto es igual que la influenza, que vamos a tener nuestro esquema primario, que es de 2 dosis, que vamos a empezar a vacunar a nuestros hijos de los 6 meses, igual que la influenza, y después va a ser una vacuna anual. La idea es que todos nos empecemos a vacunar contra esta vacuna bivalente que llegó, pero el tema es que por lo menos en Chile está solamente disponible desde los niños mayores de 12 años. Entonces todos los niños más pequeños tienen que poner la Sinovac, o ya no sé cuál están poniendo. De verdad que estoy súper perdida en el calendario, pero va a ser anual. Todos los años nos vamos a tener que poner, igual que la influenza, la vacuna del COVID. Claro, porque finalmente, claro, uno tuvo un esquema como de rescate durante la pandemia. Exacto, de esquema de rescate, que fueron 3, 4, 5. Exacto. Y finalmente va a quedar con un esquema programado. Dentro de un programa. Dentro de un programa nacional, igual que la influenza. Igual que la influenza, súper. Yo creo que da mucho para... Hay mucho de vacunas. Vacuna es un tema. Pero ya como para cerrar este capítulo y como para que la gente se vaya a la casa y se vaya con algunas recomendaciones. Quisiera que me ayudes con 3 recomendaciones para las personas sobre las vacunas. Primero, acudir a sus controles sanos. Estamos hablando de pediatría. Ir a sus controles sanos, sacar todas sus dudas. Para eso estamos los pediatras. Y cuando se nos superan, hay casos muy especiales, ir con su pediatra infectólogo, que nosotros podemos derivarlo. Cuando tenemos viajes, también hay enfermedades que se van con la medicina del viajero. O sea, saquen sus dudas y por favor lo hagan con médicos y que sepan de esto, que somos los pediatras, los infectólogos, etcétera. La primera recomendación, entonces, no perderse ningún control. Por favor, háganlo. Para eso estamos. No busquen en Google, porque Dr. Google les va a dar mucha información muy... Claro. Y además ese control yo creo que es súper relevante porque permite además justo lo que tú dijiste, detectar a aquellos pacientes que pueden tener algún riesgo de reacción a inmunocomprometida.
comprometidos. Exacto. Que pueden requerir otro tipo de vacunación. Tenemos niños especiales que tienen alguna complicación, alguna alergia, no sé, que pueden ser millones de cosas, que somos nosotros los que tenemos que decidir a quiénes sí y a quiénes no vamos a vacunar. Así que es súper importante eso, tener los controles al día. Otra recomendación. También, esto es más que una recomendación, es contarle a los papás que de verdad que a nosotros cuando recomendamos una vacuna nadie nos está auspiciando, nosotros no ganamos plata porque nuestros niños sean vacunados, que no lo estamos haciendo porque la industria farmacéutica nos esté pagando, de verdad, yo no recibo ningún peso, 0 pesos, porque... Yo creo que nadie recibe... Es que hay muchos mitos sobre eso. Creen que los médicos estamos como aliados, coludidos con una industria farmacéutica para hacerlos ganar mucha plata, pero no es así. Incluso yo siempre les digo, a mí me conviene que los niños estén enfermos porque van a venir más a mí y voy a ganar más plata. Y entonces no, nosotros de verdad que queremos niños sanos, queremos entregar a la población niños sanos. Y la primera cosa que nosotros vamos a recomendar siempre como médicos es vacunar a nuestros niños. Perfecto. Entonces, controles periódicos, no saltarse ninguno, vacunarse, ¿cierto? El tercero, yo creo que es como tener todo el esquema completo. Exacto. O sea, de verdad, por lo menos yo sé que hay vacunas complementarias, yo sé que cuestan dinero, que no todos a lo mejor tienen la posibilidad de hacerlo, pero ya teniendo un esquema del PNI completo es para quedarse tranquilos, porque en Chile, como yo te dije, tenemos un muy buen PNI y yo estoy segura que en un futuro, esto es como una perspectiva. Se están haciendo estudios ya contra el rotavirus para traer la vacuna del rotavirus a Chile como parte del programa nacional. O sea, una vez ingresando el rotavirus, creo que vamos a tener uno de los mejores calendarios de vacunas en Chile. Es súper importante, ¿eh? Yo creo que el programa de todas maneras está pensado y configurado para cubrir justamente todas las enfermedades que son graves o que pueden generar muchas secuelas. Exacto. Y está bastante cubierto. Bastante cubierto, por supuesto. Es decir, completar el esquema de vacunación estándar es, yo creo, fundamental. Lo mínimo y fundamental. Y las que puedan vacunarse contra las complementarias, mejor todavía. Oye, Dani, te quiero agradecer por haber participado de este capítulo. La verdad es que es un tema muy controversial. Demasiado. La vacuna, ¿cierto? Pero de todas maneras yo creo que es súper importante educar sobre esto, romper esos mitos. Y claro, yo creo que si alguien tiene muchas más dudas, tiene que consultar a su médico. Totalmente. Conversar con su médico. Yo creo que ahí van a poder profundizar si tienen alguna duda específica o casos o especiales. Exacto. Pero sobre todo yo creo que hay que cuidar mucho a los niños en ese sentido. Cuidamos a nuestra población, son nuestros niños, son el futuro de Chile, el futuro del mundo. Y por eso vamos a ser pediatra. Y primero agradecerte a ti por haberme invitado, de verdad, todo el equipo maravilloso, y hablar de este tema, que es tan controversial. Yo sé que van a salir muchas más dudas, sé que a lo mejor cuando salga este programa ya en vivo, te van a hacer muchas más preguntas y van a quedar muchas más dudas, así que creo que es importante. Yo creo que da para otra conversación, otra mirada. Bueno, como es tradición del programa y del capítulo, y de los capítulos, te vamos a hacer el regalo típico, Dani. Ahí rompiendo la... Oye, te queremos regalar... ¡Ay, qué hermoso! Este terrario. Y, a ver, Dani, cuéntanos por qué lo estamos haciendo, este terrario. En nuestro viaje de la salud y conocimiento, cada episodio es una semilla de aprendizaje. Agradezco tu rol vital. Como muestra de gratitud, te regalamos un terrario. Cultivemos juntos en Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Oye, Dani, muchas gracias. Qué bueno que logramos coincidir. Sí. No es fácil, ni con tu agenda, ni con la mía. Pero yo creo que esto va a ser súper útil para las personas que nos escuchan, que te escuchan sobre todo. Y te quiero felicitar por tu rol de educadora para estos temas en pediatría. Así que solamente antes de cerrar, Dani, recuérdanos por favor nuestras redes y la de la Dani. No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre. Y seguirnos también en nuestro Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. También te invitamos a seguir las redes de la doctora Daniela Valenzuela Benandi. La puedes encontrar en su Instagram como @soy.mamapediatra y en su Instagram como
clínica.vitalapp. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Gracias, Dani. Gracias, Dani, también por los auspicios. Y yo me despido. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, a la gente que nos ve. De nuevo, síganos, compartan este capítulo a quien crean que le va a ser útil. Pongan la campanita, denos like y todo lo que siempre uno dice que a mí no me gusta. Pero tengo que decirlo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Segunda Opinión. Chao. Chao, chao.